Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Diego Socha, estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés de la Universidad de la Gran Colombia. Y hoy estoy muy emocionado de estar aquí junto a mi compañero Michael Cortés para hablar sobre cómo la creatividad, el diseño universal para el aprendizaje y la inclusión puede transformar nuestras aulas. Hola a todos, sí, yo también estoy muy encantado de ser parte de este podcast y explorar cómo estas ideas pueden marcar la diferencia en la educación. Vamos a dar inicio a este podcast con el segmento número 1, el cual está titulado Creatividad en el aula. Y para esto vamos a comenzar con el concepto de creatividad. Michael, para ti, ¿qué significa la creatividad? Bueno, pues yo pienso que la creatividad va más allá de la pintura y la música. Digamos, en el aula implicaría cómo fomentar la originalidad y el pensamiento innovador en nuestros estudiantes. Exactamente. Durante el diplomado aprendimos que la creatividad no es solo para las asignaturas que tienen que ver con el arte, sino que también podemos aplicarlo a cualquier materia, esto con el fin de hacerla más atractiva y significativa. Exacto, pero bueno, cambiemos ya un poquito de marcha y vamos con el segmento 2, titulado El diseño universal para el aprendizaje. Entonces hablemos más sobre este tipo de aprendizaje. Diego, ¿tú cómo describirías esta estrategia en el aula? Bueno, básicamente el DUA es como un traje a medida para cada estudiante. Básicamente nos ayuda a diseñar nuestras lecciones considerando la diversidad de estilos de aprendizaje, permitiendo que todos los estudiantes tengan acceso al contenido. Exactamente, y pues digamos lo interesante es que no solo beneficia a aquellos con necesidades especiales, sino que mejora la experiencia de aprendizaje pues para todos. Correcto, Michael. Vamos a continuar con el segmento número 3, el cual recibe el título de Inclusión en el aula. Ahora hablando un poquito más de inclusión, Michael, ¿cómo crees que la creatividad y el DUA contribuyen a una aula más inclusiva? Buen punto. Digamos que la creatividad permite adaptar la enseñanza a diferentes formas de entender y aprender. Y digamos pues el DUA, al considerar la diversidad desde el principio, crea pues como un ambiente donde cada estudiante se siente parte del proceso educativo. Exactamente, Michael. Y esa inclusión no solo se trata de adaptar materias, sino que también se trata de crear un ambiente donde todos los estudiantes se sientan valorados y capaces. Bueno, y ahora pues sin más preámbulo vamos a continuar con el siguiente segmento de nuestro podcast. Es una entrevista con un especialista en el área. Exacto, Michael. El día de hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a una invitada muy especial, la licenciada Asenet Pardo, experta en educación especial y profesora docente de la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, licenciada Asenet, sabemos que la inclusión es un tema central en la educación especial. Entonces, ¿cómo puede la creatividad y el DUA contribuir a un entorno educativo más inclusivo? Lo que sucede es que para ejecutar una inclusión real necesitamos pensar en la universalidad del aprendizaje, ¿sí? La primera dificultad de la educación es que piensa que la manera de educarse tiene que tener un patrón específico y ahí es donde nosotros generamos las barreras para el aprendizaje. Entonces yo como profesor lo hago así porque a mí me parece, porque a mí me gusta y esa es mi didáctica o mi metodología. Y lo que nos dice el diseño universal para el aprendizaje es tenemos que tener en cuenta que todos son diferentes, con o sin diagnóstico, con o sin discapacidad. Okay. Los que no tienen discapacidad también son diferentes porque aprenden a diferentes ritmos y demás. Y entonces desde ese principio yo acerco el conocimiento, como dice el diseño universal para el aprendizaje, desde múltiples formas de motivación para enganchar al estudiante, desde múltiples formas de representación para que construya el conocimiento y desde múltiples formas de expresión en mis palabras para evaluarlo, ¿sí? O para que me demuestre que aprendió. Cuando eso se ejecuta en el aula, sí o sí va a pasar que va a haber menos deserción. En general, vuelve lo mismo, no es solamente para la educación especial, sino para todo. Va a haber menos deserción escolar, va a haber menos pérdida de materias, los estudiantes van a estar más contentos en clase y yo como profesor pues también voy a salir un poquito de mi zona de confort y voy a empezar a hacer propuestas. Entonces, insta o estimula la creatividad en el profesor porque necesita no pensarse solamente una manera de hacer las cosas, sino mínimo dos, porque nos habla de múltiples formas de, entonces propone mínimo dos de cada uno para que se garantice la educación. Efectivamente, licenciada Zenet. Y bueno, en relación con las referencias y recursos, ¿podría recomendarnos algunos materiales o lecturas específicas que de pronto hayan sido fundamentales en su formación y práctica profesional, pues en el campo de la educación especial?
Bueno, para mí lo más importante tiene que ver con las bases o los fundamentos del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje, en relación con la neuropedagogía. Entonces, hay varios libros, pero entre ellos, por ejemplo, la neuropedagogía en el currículo, por ejemplo, hablamos de algunos libros, por ejemplo, de Facundo Manes, que también es muy bueno al respecto. Finalmente, donde nos dicen que tanto el diseño universal para el aprendizaje como lo que sea que yo aborde en una clase debe venir enmarcado por el conocimiento que tenemos del cerebro. Eso quiere decir que si yo conozco cómo es el cerebro de la etapa o del ciclo de vida que estoy trabajando, llámese niños, llámese jóvenes, adultos, vejez, entonces voy a poder aplicarlo muy bien. Entonces creo que este tipo de lecturas, pero también, por ejemplo, el que pueda uno estar en constante pues indagación de qué métodos hay, de qué opciones hay alternativas puedo utilizar en clase, creo que le puede abrir digamos que la mente a las nuevas estrategias. Muchísimas gracias, licenciada, por sus recomendaciones. Y bueno, ya para terminar, en un mundo que está como en constante cambio, ¿cómo ve el futuro de la educación especial en términos, digamos, de creatividad y adaptación para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes? Pues lo que pasa es que la educación especial ya empieza a desaparecer, ¿no? Entonces empezamos a hablar el 2.0, la repotenciación de la educación especial debe ser la educación inclusiva, ¿sí? Okay. Donde dejamos de pensar específicamente en las necesidades de los estudiantes para pensar en las oportunidades que tienen los estudiantes en el aprendizaje. Nunca va a desaparecer, pero sí tiende a disminuirse. No desaparece porque finalmente hay estudiantes que lastimosamente no van a poder estar en un aula de un colegio incluidos, porque por su comportamiento, porque tienen, por ejemplo, una discapacidad múltiple donde usan pañal y tienen 12 años y pues el profesor no puede ir a llevarlo al baño o a cambiar el pañal, ¿sí? Ejemplo, o una multidiscapacidad. Pero en el resto de estudiantes donde efectivamente, aunque haya un diagnóstico de la discapacidad que sea, o ya en el caso más frecuente, un trastorno, una dificultad relacionada con el aprendizaje, ya eso es un tema que debemos quitarnos de la mente, que yo tengo que aislarlo, tenerlo en una aula especializada, tenerlo en una fundación específica de educación especial donde él va a aprender. O sea, entonces por eso hablo de que tiende a desaparecer, y entonces lo que encontramos ahorita en los colegios tiene que ver más, y lo que deberíamos encontrar en todos los colegios tiene que ver más con el programa de apoyo, el programa de educación inclusiva, donde encontramos un docente de apoyo, que es un educador especial, y que lidera como todo este proceso, entendiendo esas características particulares de los estudiantes, pero teniendo el beneficio de la socialización y del entorno habitual, ¿verdad? No llevándomelo como para el otro extremo, que es la educación especial. Entonces, siento que debe hacerse por ese lado, que debe continuarse fomentando, porque pues tenemos muchos vacíos en el país. Sí, el decreto está desde el 2017 que dicta la educación inclusiva, pero no se está ejecutando como tal. Entonces habrán colegios donde uno llega con su hijo porque ha pasado, lo he escuchado aquí de compañeros, llegan con su hijo con discapacidad y le dicen, ay no, es que no lo recibimos acá, ¿sí? O con diversas características. Entonces debe realizarse, y creo que es necesario que la educación se piense desde esas alternativas y desde esa proposición, ¿no? No todo está escrito, pero necesitamos proponer y necesitamos ejercitar la creatividad de los profesores. Vuelvo a lo mismo que les dije ahorita, el punto es que eso me saca a mí como docente de la zona de confort. Llámese docente del distrito, llámese docente privado, me saca la zona de confort porque me la tengo que pensar un poquito más y tengo que apelar un poquito al ensayo y el error bien entendido, ¿no? Si no me funcionó por acá, ¿cómo me funciona por allá? ¿Qué tengo que hacer? Con tal de que el estudiante no me quede rezagado el aprendizaje. Bueno, nuevamente, licenciada Zeneda, agradecemos mucho su participación en este podcast, y ya para dar cierre a este encuentro vamos a continuar con la conclusión. Básicamente, en resumen, Michael, la creatividad, el DUA y la inclusión no son solo conceptos teóricos, sino que también son herramientas poderosas que, cuando se combinan, básicamente transforman nuestras aulas en lugares vibrantes y accesibles para todos. Así es, Diego. Al abrazar la diversidad y fomentar la creatividad, creamos un ambiente donde cada estudiante puede florecer.
Ahora finalmente vamos a dar paso a los agradecimientos y a las referencias que utilizamos para la ejecución de este podcast. Antes de despedirnos queremos agradecer a nuestra docente por inspirarnos y guiar nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, también queremos mencionar algunas fuentes que nos ayudaron a construir este podcast, como los textos del capítulo 3 de Aprendizaje Altamente Emocionante y el artículo Diseño Universal para el Aprendizaje, un modelo teórico práctico para una educación inclusiva de calidad, de Carmen Alba Pastor, y otros recursos que encontrarán en la descripción. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje hacia un aula más creativa, inclusiva y centrada en el aprendizaje. Hasta la próxima. Chao, chao.